Buenos días, señoritas y señores. Empezaremos a tocar este tema del sistema nervioso vegetativo. Claro, cuando hablamos del sistema nervioso vegetativo, básicamente estamos hablando de una de las funciones que tiene el sistema nervioso central. Recordemos, todo este tiempo lo que vamos a ver son esas funciones, y son las funciones vegetativas, ¿cierto?, que nos vamos a dedicar en este momento, pero también están las funciones sensitiva, motora y cognitivas, ¿no?, que vendría a ser, digamos, la cognitiva, la función superior. Pero empezamos con las vegetativas. Cuando hablamos del sistema vegetativo, usualmente tenemos el concepto de que está formado por el sistema nervioso autónomo, tanto por el parasimpático como el sistema simpático. Claro, eso es cierto, ¿no? Pero resulta que estos dos sistemas son solo la parte efectora de un complejo mucho más grande que tiene que ver con el control vegetativo. El sistema simpático y parasimpático es el sistema efector que actúa sobre los órganos efectores para mantener la homeostasis interna en el organismo y también que funcionen, ¿no?, todos los órganos como corazón, pulmones y todo lo demás, de tal manera que haya una homeostasis. Pero el organismo tiene, mejor dicho, tanto el parasimpático y simpático necesitan información, no pueden trabajar ellos sin saber lo que está sucediendo. Entonces, a nivel del organismo sí hay receptores, ¿no?, receptores especializados como osmoreceptores, baroreceptores, quimioreceptores, etcétera, que responden a cambios del medio interno. Entonces, estos cambios, estas condiciones que se dan en el organismo, son captados y llevados a básicamente tres pares craneales, ¿no? El quinto, el séptimo, bueno, el noveno también está y el décimo, sobre todo generalmente consideramos al décimo. Es cierto, el décimo, el nemogástrico vago, es motor vegetativo, pero también es sensitivo, tiene una parte sensitiva. El quinto par craneal también lo tiene, el séptimo, el noveno también, ¿no? Toda esta información es llevada por estos nervios hacia el sistema nervioso, sobre todo el núcleo fascicular solitario. Y de ahí hace conexiones con el tronco, en el tronco encefálico estamos, y hace conexiones con la parte motora o efectora, tanto del sistema parasimpático como simpático. Claro, en cuestiones, digamos, reflejos simples, ¿no?, esto funciona. Pero este sistema está bajo control de niveles superiores, ¿no?, que se dan. Ahora bien, desde niveles superiores, el órgano principal de control vegetativo es el hipotálamo. El hipotálamo tiene dos brazos para controlar las funciones vegetativas en el organismo. Por un lado está el sistema endocrino, que tiene que ver no solo con el control medio interno, todo eso que lo ve, pero también tiene que ver con el control vegetativo cuando vamos desarrollando, cuando vamos creciendo, porque hay cambios que se van a dar desde el nacimiento, recién nacido, la infancia, la etapa puberal, todo eso. Ahí hay cambios internos que se van a dar. Y eso lo hace la hipófisis controla a través del sistema endocrino. Y el otro brazo que tiene para hacer el control es a través del fascículo de Schur o fascículo longitudinal dorsal, que llega al tronco encefálico, y allí ya se encuentran los centros que van a modificar la respuesta que va a dar a este arco reflejo simple que estábamos mencionando al comienzo, y van a modificar y van a influir sobre ellos, ¿no?, sobre la respuesta vegetativa, modulando también al parasimpático y simpático, de tal manera que el sistema parasimpático y simpático reciben información, reciben influencia desde el hipotálamo.
De esta manera, el hipotálamo controla las cuestiones homeostáticas vegetativas en el organismo, no solo de un momento, porque el parasimpático y simpático es del momento, cómo estamos, ¿no? Pero a lo largo de la vida lo hace también el sistema endocrino. Y entre los dos controlan o mantienen la homeostasis en el momento que nos encontramos, ¿no? Ahora, por otro lado, el hipotálamo también hace integración. El hipotálamo es parte del sistema límbico, ¿no? Sobre todo hace una integración desde el sistema límbico hacia las reacciones autónomas vegetativas a través de sus núcleos anteriores y núcleo medio dorsal del tálamo. Entonces tiene conexión, ¿no? Y por eso que el tálamo también participa en este control vegetativo, porque el tálamo también es parte del sistema límbico. Entonces se le conoce a estos núcleos como el tálamo límbico y comunica información afectiva y emocional al hipotálamo. Muchas de nuestras respuestas vegetativas dependen del estado emocional en el cual estamos. Si estamos contentos, felices, ¿qué pasa con el corazón? Látigo mayor. No es que de taquicardia, ¿no? Claro, también puede ser, pero aumenta más, ¿no? Si estamos deprimidos y todo lo demás, se nos quita el apetito, inclusive algunas personas tienen náuseas, toda esa cosa, ¿no? Entonces, eso revela que el estado emocional, el estado afectivo, sí, se acompaña de manifestaciones vegetativas, y esto por la conexión que se tiene en el sistema límbico, ¿no? Ahora bien, el sistema límbico tiene conexiones también con el cerebelo. El cerebelo sí tiene que ver también con algunas funciones o efectos vegetativos que se tienen, sobre todo a través del núcleo caudado, con conexiones, con el núcleo caudado. Modifica, por ejemplo, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el diámetro pupilar, el reflejo de la defecación, ¿no? La presión vesical, por ejemplo, ¿no? O sea, participa en modulaciones a partir desde el cerebelo con el núcleo caudado. Y por otro lado tenemos el nivel más alto que se tiene de control vegetativo, que es la ínsula. Es un centro de sensibilidad visceral, de motilidad celular, sobre todo esta área que tiene que ver, el área opercular, con el gusto. El gusto sentido gusto desencadena funciones vegetativas. Si ahorita nos ponemos a pensar en el plato que más queremos y nos gusta, y sobre todo no han tomado desayuno, ¿qué pasa? Hay salivación. Ya, y eso es control vegetativo, ¿no? Entonces, miren, entonces, es todo un complejo para el control vegetativo del organismo. Pero bueno, nosotros estamos acá, ¿no? Ahora bien, digamos, hablando de ese sistema, que es el efector, ¿no? Se reconoce tres divisiones hoy en día, ¿no? El sistema simpático, el parasimpático y el entero, ¿no? Ahora, estas estructuras, como todas las estructuras motoras, tiene básicamente un patrón y compuesto de dos neuronas. Hay una neurona preganglionar que se encuentra el cuerpo en el sistema nervioso central en diferentes niveles, y la neurona postganglionar después de la conexión. Ejemplo, el cuerpo se encuentra en los ganglios autónomos. Esto se cumple para estos tipos de vías motoras, ¿no? Vegetativas, pero también se cumple para la vía motora somática, ¿no? El parasimpático está formado por los pares craneales tercero, séptimo, noveno y décimo, más la región sacra 2, 3, 4. El simpático está conformado por neuronas que se originan en las astas laterales a nivel dorsal y lumbar, hasta lumbar 2. Y también ganglios paravertebrales. Y el sistema entérico, que se encuentra en neuronas del plexo intramuscular del tubo digestivo, ¿no? Tiene aferencias mixtas, tanto sensitivas como motoras,
pero recibe información. Pueden actuar solo así, y son autónomas, ¿no? Pero pueden recibir, y de hecho reciben información desde el sistema simpático y parasimpático para coordinar. Pero dado un momento pueden actuar ellas sin necesidad de estos dos sistemas, ¿no? El sistema entérico funciona de manera autónoma. Y por eso que es un sistema autorregulado. Y este es el esquema, ¿no? General. Este es, por ejemplo, en caso del sistema parasimpático. La primera neurona se encuentra en el sistema nervioso central. ¿Dónde? Estamos hablando del parasimpático. ¿Dónde se encuentra? La primera neurona. Ya, ahí se encuentra. Sale y va a ubicar y va a buscar a la segunda neurona motora, ¿no? Y a la segunda neurona, a la neurona postganglionar. La conexión que hacen entre las dos es a través de la acetilcolina. Acá hay receptores, principalmente son nicotínicos, pero vamos a ver que son un poco más complejos en realidad. La segunda neurona sale del ganglio, ya acá estamos en la periferia, estamos fuera. Y la segunda neurona, en este caso, va a tener conexión con el órgano efector. Estamos hablando del sistema parasimpático, lo hace a través de la acetilcolina. Como cotransmisores, el péptido intestinal vasoactivo, el óxido nítrico. Se tiene conexiones con ellos. El sistema ganglionar, el ganglionar simpático, también la primera neurona, ¿dónde se encuentra? Ya, ahí se encuentra. Sale y va en busca de los ganglios. ¿Qué ganglios? Claro, estamos hablando de función visceral, tiene que ser visceral, ¿no? Paravertebrales, prevertebrales, ¿no? ¿De qué nivel? Ya, ahí. Hace conexión también con la segunda neurona en los ganglios a través de la acetilcolina y tiene también la conexión a través de receptores nicotínicos. Sale a la segunda neurona, pero a nivel de los órganos efectores, el neurotransmisor es la noradrenalina, teniendo como moduladores, neuromoduladores el ATP, el neuropéptido Y, ¿no? Y tiene su efecto. Ahora bien, debido a que la acetilcolina es el neurotransmisor que conecta la segunda neurona con los órganos efectores en el sistema parasimpático, a este sistema también se le llama sistema colinérgico, ¿no? Y como acá es la noradrenalina, al sistema simpático también se le llama sistema adrenérgico, ¿no? Adrenérgico, porque, claro, la adrenalina también forma parte de las catecolaminas, o si quieren también catecolinérgico, ¿no? Que vendría a ser el de otro término, pero más se le conoce como adrenérgico, ¿no? Ahora, hay una condición especial, la médula suprarrenal. La médula suprarrenal es un ganglio modificado del sistema simpático. ¿Eso qué significa? Que la primera neurona sale, libera su neurotransmisor, pero el ganglio ha sido modificado y tenemos la médula renal, la médula suprarrenal, o adrenal como le llama acá, pero el efecto, el control lo hace el sistema simpático a través de la acetilcolina. Y el sistema simpático secreta, ya no a través de una segunda neurona, sino al torrente sanguíneo, las catecolaminas, principalmente adrenalina y noradrenalina, pero sobre todo adrenalina. Y esto por razón de la función del sistema simpático que vamos a mencionar. El sistema simpático actúa sobre todo en estados de estrés, ¿no? Y no tanto el sistema parasimpático. Ahora bien, solo para comparar, ¿no? Acá tenemos la unión neuromuscular. ¿Eso qué significa?
Esto es, ¿qué vendría a ser esto? Músculo estriado, somático, ¿no? Acá hay la neurona motora. ¿Qué neurona motora? Sí, también ya lo saben. ¿No es cierto? Han hecho neuroanatomía. ¿Han hecho neuroanatomía? Sí, sí han hecho neuroanatomía. Es la segunda neurona motora. La segunda neurona motora es la que hace sinapsis con el músculo estriado a través de la acetilcolina. ¿Y qué receptores hay aquí? ¿Qué tipo de receptores? Nicotínicos, receptores nicotínicos, ¿no? Claro, pero eso es otro sistema. Pero estamos hablando de una segunda neurona que vendría a ser la similar de estas de aquí. Significa que ¿dónde está la primera neurona? En el sistema nervioso central. Claro. ¿En qué parte? Si ayer me lo dijeron, corteza motora. Está en la corteza motora, ahí arriba. Baja y ¿dónde hace relevo con la segunda neurona motora? Hasta anteriores de la médula, ¿no? Y claro, eso es para la médula todo, pero si hablamos de tronco encefálico, ahí hay núcleos motores, de los, donde sale la segunda neurona motora y los pares craneales que tienen esta función. Listo, entonces este es el esquema, miren, las salidas, vías efectoras motoras prácticamente tienen el mismo patrón que los diferencia, los neurotransmisores efectores y los receptores. Acá es muscarínicos, acá es nicotínicos, acá es nicotínico, nicotínico, nicotínico. Entonces, hablando de los neurotransmisores, básicamente en este sistema es la acetilcolina y la noradrenalina. En las neuronas preganglionarias, como hemos mencionado, son colinérgicas, ¿no? Y la transmisión está mediada por receptores nicotínicos de la acetilcolina y receptores muscarínicos también de la acetilcolina. Las neuronas postsinápticas, postganglionares, son colinérgicas y actúan a través de los receptores muscarínicos en los órganos diana. Esto es para el sistema parasimpático. En el sistema simpático más bien son adrenérgicas, con excepción de, siempre hay excepciones en la naturaleza, la inervación de las glándulas sudoríparas del sistema simpático, donde no lo hace a través de la noradrenalina, lo hace a través de la acetilcolina, pero pertenece al sistema simpático, ¿no? Ahora bien, hay otros neurotransmisores que participan: el óxido nítrico, el péptido intestinal vasoactivo, la serotonina, el GABA, la dopamina. Veamos la sinapsis autónoma a nivel de los ganglios simpáticos, por ejemplo. Claro, estamos acostumbrados a mencionar de que se libera el impulso nervioso, se libera acetilcolina, hace contacto con el receptor nicotínico y pasa a la transmisión, ¿no? Pero es un poquito más complejo, porque se da a nivel de los ganglios varios tipos de conexión o tipos de potencial. Por ejemplo, un potencial postsináptico excitatorio rápido, que tiene una duración de 30 milisegundos. El neurotransmisor sí es la acetilcolina, teniendo como cotransmisor el péptido intestinal vasoactivo, ¿no? El receptor es el nicotínico. Pero también puede dar potenciales postsinápticos inhibitorios lentos, que duran 2 segundos, y el neurotransmisor es la dopamina, liberada por una interneurona, y eso actúa más bien la dopamina a través de receptores D2. Están los potenciales postsinápticos excitatorios lentos, es el rápido lento,
que su duración es 30 segundos, no 30 milisegundos. El mediador también, o el neurotransmisor, es la acetilcolina y el receptor es muscarínico, M2. Miren, es generalmente, acá solamente ¿qué se llama? Nos dedicamos, pero habría acá un problema. Y entonces el asunto viene por acá. El potencial es postsináptico excitatorios lentos tardíos que duran 4 minutos. El neurotransmisor es la hormona liberadora de gonadotrofinas. Claro, uno dice, ¿qué tiene que ver acá? Pero es un neurotransmisor. Que lo hayamos ubicado primero en ese sitio y se describe todo, bien. Pero es un neurotransmisor que tiene participación a este nivel, ¿no? Y tiene sus receptores de hormona liberadora de gonadotrofinas, ¿no? Tiene aquí. Entonces, miren, la transmisión a nivel de órganos simpáticos, por ejemplo, no es tan simple, ¿no? Tiene sus modificaciones y tiene varios mecanismos que permiten la transmisión. Lo que generalmente nos referimos cuando hacemos este tipo de transmisión, solamente hacemos este tipo de... Pero si fuera solo de este tipo, el problema sería de que la transmisión sería muy rápida y no duraría, ¿no? Esta es la que dura, esta es la que la prolonga. Bien, entonces, miren, en el caso de los sistemas nervioso vegetativo tenemos varios neurotransmisores, ¿no? El óxido nítrico, que participa en la influencia o efecto que tiene el sistema parasimpático, específicamente importante, por ejemplo, para la erección, el vaciado gástrico, la actividad y facilita la actividad de la guanilatociclase. El péptido intestinal vasoactivo también actúa en el sistema parasimpático, es un coliberador de la acetilcolina. Ejemplo, afecta la salivación. Es importante en el tracto gastrointestinal. La adenosina, ¿no? Trifosfato, ATP, actúa en el simpático, tiene que ver con el control de los vasos sanguíneos, es un coliberador de las catecolaminas. El neuropéptido Y actúa también en el simpático, facilita el efecto de la noradrenalina en su liberación, causa vasoconstricción prolongada. La serotonina actúa en las neuronas entéricas, ¿no? Para el control del peristaltismo. El ácido gamma-aminobutírico también actúa a nivel de las células entéricas. La dopamina es un mediador de vasodilatación renal. La hormona liberadora de gonadotrofinas es un cotransmisor de las acetilcolinas en los ganglios simpáticos, como habíamos mencionado. La sustancia P, que actúa en los ganglios simpáticos y en las neuronas entéricas. Y bueno, acá están los efectos, tanto el parasimpático y simpático, que no hay mucho problema, pero que ustedes creo ya lo han visto. Y si no lo han visto, lo van a ver. No hay problema. Entonces, nos vamos a por acá. Yendo ya más específicos, tenemos el sistema simpático y el parasimpático. Sí tienen acciones opuestas, es cierto, pero hay ciertas excepciones, como el músculo ciliar y la glándula salivar. Veamos, si tuvieran acciones opuestas, entonces tendría que haber una inervación simpática y otra simpática en todos los órganos, ¿no? Entonces, claro, uno actúa en un momento y en el otro momento actúa el otro, pero no es así. Los efectos opuestos más lo llamamos en el efecto general. El sistema parasimpático está hecho para la tranquilidad, el sosiego, para la digestión, mientras que el sistema simpático está hecho para la acción, para el estrés, ¿no? Claro, en el momento en que vamos a comer, claro, a veces comemos estresados, eso también hoy día sucede, pero usualmente se come cuando uno está tranquilo, reposando, el tubo digestivo debe funcionar. Pero cuando estamos en problemas, tenemos que correr todo, nadie piensa en comer. El tubo digestivo está no paralizado, pero está deprimido. El sistema simpático es el que está actuando. Y el parasimpático un poco que queda, ¿no? Entonces, allí sí hay acciones opuestas. Pero, sin embargo, hay que considerar que estos dos sistemas están controlados por niveles superiores. Y los niveles superiores, sobre todo esto se ve en estados afectivos, ¿no? Manifestaciones vegetativas,
pueden utilizar los efectos que tienen ambos sistemas de manera indistinta. No es que como hay taquicardia no debe haber sudoración, sí hay sudoración. La taquicardia el sistema simpático, la sudoración el sistema simpático, parasimpático. Y entonces uno dice, ¿por qué hay taquicardia con sudoración? Y eso nos pasa, por ejemplo, cuando tenemos sufrimiento, ¿no? Entonces dice, ¿pero por qué? ¿No? Y aquí no hay acciones opuestas. No, es que el sistema límbico en ese caso está utilizando las dos formas que tienen para lo que ella quiere, ¿no? Si quieren, esto del sistema simpático parasimpático es, nosotros lo hemos concebido en la fisiología y lo tenemos así porque nos sirve definitivamente, pero el sistema nervioso no tiene que dar examen, no tiene que hacer nada de esas cosas y utiliza los dos pies de la manera como mejor le parece, ¿no? No está condicionado porque no, pues son opuestos, ¿no? La acción simpática aumenta en situación de estrés. La parasimpática predomina durante el reposo. Ahora, del equilibrio de ambos sistemas regula el funcionamiento fisiológico de los órganos en condiciones normales. Entonces, ¿qué tenemos? Parasimpático, responsable de las condiciones de reposo, digestión, mantenimiento de la frecuencia cardíaca basal, la respiración y el metabolismo en condiciones normales, obviamente. El sistema simpático, responsable de la reacción de lucha-huida, y eso es lo que tenemos, ¿no? Y eso nos causa estrés. Frente a un peligro, frente a una dificultad nos queda, o luchamos y la peleamos, o si no, salimos corriendo. Pero en ambos casos necesitamos una condición de mucha exigencia al organismo. Ahora bien, tanto el simpático como el parasimpático presentan una actividad tónica. ¿Eso qué significa? Que siempre están actuando. No es que significa que el parasimpático en este momento el parasimpático está actuando y el simpático se ha apagado. No se apaga ninguno de los dos. Tienen un efecto tónico que nos mantiene. Ahorita, los que no han tomado desayuno, yo tampoco. Ya, pero el tubo digestivo está funcionando. Lento, cierto, pero está funcionando, ¿no? Entonces, ese es su estado tónico. El sistema simpático también, el corazón está manteniendo su presión arterial, el sistema circulatorio está manteniendo presión arterial, aunque estemos en reposo, porque si no mantuviera la presión arterial nos desmayamos. Entonces, ambos están trabajando actualmente, pero en un tono muy bajo que permite, digamos, que representa de que ninguno de los dos se ha apagado, por más que pensemos que hay situaciones en las cuales uno de ellos actúa más. Entrando al sistema parasimpático. Sus neuronas preganglionares, ¿dónde se encuentran? Por lo pronto, tienen poca divergencia, sus efectos son específicos. Las ganglionares son los ganglios intramurales que se encuentran generalmente en el órgano y también en ganglios terminales cerca del órgano blanco. Aquí tenemos, ¿no? Aquí tenemos los pares craneales que forman el sistema parasimpático y los niveles sacros. Aquí no están representados los ganglios prevertebrales y paravertebrales. Esos pertenecen al simpático. Pero, como dijimos, necesitamos acá el origen y necesitamos el ganglio para su descripción. Entonces, ¿qué tenemos acá en el caso del sistema parasimpático en caso de los nervios craneales? ¿Qué nervio participa? El tercer par craneal. Ubicación en el núcleo, se encuentra en el mesencéfalo. Y el núcleo preganglionar es el núcleo de Eddington-Westphal. ¿Se acuerdan de él? Ya. De ahí sale la primera neurona a buscar la segunda neurona que se encuentra en el ganglio ciliar. Está en el ganglio ciliar. Y el órgano efector, músculo constrictor del iris, claro, como afecta al músculo constrictor del iris, el tamaño de la pupila se hace grande, se hace chiquita. Se hace pequeña, eso es miosis, ¿no? Y también actúa sobre el músculo ciliar y para la acomodación del cristalino. Cuando uno dice acomodación, ¿a qué se refiere?
para ver de cerca. Y para ver de cerca el cristalino tiene que aumentar convexidad, disminuir convexidad. Aumentar convexidad para la reflexión, ¿no? Entonces aumenta. Séptimo par craneal, ubicación del núcleo, protuberancia. Núcleo preganglionar, núcleo salival superior. Ya con eso dijimos para qué sirve. El ganglio, está el ganglio submandibular y el pterigopalatino. ¿Qué cosas hacen estos ganglios? Sale la segunda neurona, ¿hacia dónde van? Glándulas salivares, submandibulares y submaxilares, ¿no? En el ganglio maxilar. Y el pterigopalatino tiene que ver con el control de glándulas lagrimales, de las membranas de la mucosa de las vías nasales y el paladar. El noveno par, el glosofaringeo, bulborraquídeos, ¿no? Ubicación. El núcleo salival inferior. Ganglio, el ganglio óptico, ¿y qué inerva? ¿O qué controla? La glándula parótida. Otra glándula salival, ¿no? La mayor. El décimo par craneal, claro, el núcleo se encuentra en el bulbo raquídeo y en realidad acá hay dos. El núcleo ambiguo y el núcleo motor dorsal del vago, que vendría a ser. El núcleo ambiguo, bueno, ahora, ¿hacia dónde salen? Dependiendo del nivel. Al plexo cardíaco, al plexo mientérico y a los plexos mucosos. El plexo cardíaco, claro, de aquí se va a dar lugar conexiones con el nodo sinusal, nodo auriculoventricular, con el músculo liso, glándulas bronquiales, etc. El mientérico tiene que ver con el músculo liso, glándulas del tracto gastrointestinal hasta el ángulo esplénico colónico, o ángulo esplénico. Y el plexo submucoso que tiene que ver también con control de riñones, ¿no? Tiene todo esto. Ahora bien, el otro componente es el plexo sacro o los nervios sacros, ¿no? Nivel 2 a 4. A nivel, el órgano que se inerva con estos niveles, el colon, ¿no? Ubicación de la neurona postganglionar está en el ganglio intramural del plexo hipogástrico. Efecto, aumento del peristaltismo, secreción, reflejo de la defecación, inhibición del esfínter anal. En caso del control de la vejiga, también están estos niveles a través del ganglio intramural, el plexo vesical, plexo hipogástrico, ¿no? Contracción del músculo detrusor, inhibición del esfínter uretral. Bueno, más adelante vamos a ver, pero miren, sí, lo mencionamos acá. Si el músculo, si va a haber la micción, va a haber el vaciado de la vejiga, entonces la vejiga tiene que contraerse, el músculo detrusor se contrae. Y abajo, donde sale la uretra, se encuentra una estructura, ¿cómo se llama? El trígono vesical, ¿no? El trígono vesical da la uretra y alrededor de la salida están el esfínter vesical, que tiene dos componentes, el somático y el visceral. El visceral es el que estamos hablando. El somático tiene otro control, es más involuntario, ¿no? Por eso podemos aguantar un momento, no tanto tampoco, pero podemos aguantar. Listo, ese es voluntario, ¿no? Lo dejamos a un lado. Nos vamos con el esfínter vesical. Ahora bien, si la vejiga tiene que evacuar, entonces, ¿qué tiene que hacer el trígono vesical y el esfínter vesical? Si esto estuviera bajo control del sistema parasimpático, también se cerraría. Conclusión, no sale. Habría una lucha. Entonces, no está bajo control del sistema parasimpático. Está bajo control del sistema simpático. Y como predomina el efecto parasimpático y el simpático queda, entonces el trígono y el esfínter vesical se relajan. Y entonces el músculo detrusor se contrae y sale el orina, ¿no? Por eso en condiciones de estrés, rara vez uno va al baño. Ese rato está corriendo, escapando, no dice voy al baño. No, no, no es cierto, porque hay un cierre por el sistema simpático. Eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, el esfínter vesical y el trígono está bajo control más del sistema simpático. A nivel de los genitales, el mismo nivel, plexo hipogástrico, plexo pélvico,
tiene que ver con la vasodilatación. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con la erección del pene, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Esta es digamos, la sinapsis que tiene que ver con las células postganglionares hacia los órganos afectados. A nivel del sistema parasimpático, ¿cuál es el neurotransmisor? Acetilcolina. Esto se produce en el botón terminal, ¿no?, del axón a través de la acción colinoacetiltransferasa, que une la acetilcoenzima A con la colina, ¿no? Tenemos la acetilcolina y esto requiere energía. Tenemos la síntesis de acetilcolina y se libera la acetilcolina por todos los mecanismos que hemos mencionado. Hace su conexión con el receptor, ¿no? En este caso, como estamos en órganos efectores, ¿qué receptores? ¿Qué receptores? Muscarínicos, receptores muscarínicos, ¿no? Ahora bien, la finalización de la señalización de la neurotransmisor de la acetilcolina corre por cuenta de la acetilcolinesterasa, una enzima que se encuentra en la membrana del órgano efector que descompone, ¿no? Ahora bien, la acetilcolinesterasa es una enzima específica acá, a este nivel, a nivel de la sinapsis. Si por alguna razón, por ejemplo, inhibimos a la acetilcolinesterasa, ¿qué pasa con la acetilcolina? ¿Qué pasa con la acetilcolina? Se mantiene. ¿Y el efecto parasimpático? Se mantiene. Aumenta el efecto parasimpático. Y claro, hay fármacos que se utilizan en ese sentido, ¿no? Ahora bien, claro, también hay, bueno, estos son, ¿qué se llama? Son fármacos, etcétera, pero la toxina botulínica, por ejemplo, ¿qué hace la toxina botulínica? Han hecho microbiología, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Han hecho? ¿Sí o no? Sí, todo vale ahora. Ya, averíguense la toxina botulínica. ¿Por qué hay intoxicación? ¿No? Entonces hay que tener en cuenta eso. Muy bien. Entonces, si el sistema simpático o parasimpático actúa a través de receptores muscarínicos, haré una mirada a los receptores muscarínicos. ¿Qué tenemos? Receptores muscarínicos. Esta clasificación que estábamos presentando es una clasificación más farmacológica que fisiológica, pero no sirve y es mucho más clara, ¿no? Inclusive para describir los efectos que tiene el sistema parasimpático, y de hecho cuando entren a farmacología les va a servir, ¿no? Sirve más, por eso utilizamos esta clasificación. Aquí tenemos los receptores muscarínicos M1, 2, 3, 4 y 5, que son los que están, digamos, descritos. Claro que hay subtipos de cada uno de ellos, pero no nos vamos a extender. En términos generales, los receptores M1, M3 y M4 son estimulantes, excitatorios, excitan a las células, mientras que M2 y M4 son inhibitorios. Entonces, dependiendo del efecto que va a tener el sistema parasimpático en los órganos, habrá distribución de estos receptores. Si tenemos el receptor M1, su localización principal, por ejemplo, está en las neuronas del sistema nervioso central, neuronas postganglionares, también simpáticas, sistema digestivo, algunos sitios presinápticos. Claro, ojo, estamos hablando de los receptores muscarínicos M1, y si bien estamos en el sistema parasimpático, pero hay que reconocer que estos receptores se encuentran en otros lugares también, por eso los estamos nombrando. Ahora, su segundo mensajero que tienen una vez que actúan a través de los receptores muscarínicos, que son receptores de tipo metabotrópicos, ¿no? Actúan a través de segundos mensajeros.
Lo que hacen, actúan a través de la fosfolipasa C, aumentando el inositol trifosfato y el diacilglicerol, y que trae como consecuencia que el calcio citosólico aumente. El calcio citosólico es un segundo mensajero. Claro que si hacemos la cadena, vendría a ser el tercero o el cuarto en la cadena, ¿no? Pero en términos generales se clasifican a todos ellos como segundos mensajeros. Y el calcio citosólico es un segundo mensajero. Y como hay calcio citosólico, el efecto celular es estimulante. Da lugar a una lenta excitación de los ganglios, secreción del ácido clorhídrico, motilidad gastrointestinal y excitación neuronal. Claro, este efecto ya no es vegetativo, ¿no? Es por su ubicación a nivel del sistema nervioso central. El receptor muscarínico M2 actúa sobre el miocardio, músculo liso y también a nivel del sistema nervioso central. Actúa más bien inhibiendo a la adenilciclase y eso hace que el AMP cíclico disminuya, con lo cual hay una apertura de los canales de potasio. Abren los canales de potasio, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si se aperturan los canales de potasio? Entran o salen. Salen. ¿Cómo queda la célula? Negativa, hiperpolarizada, excitada, deprimida. Deprimida, hay una depresión, hay inhibición. Esto hace de que el sistema parasimpático, a través del receptor M2, haya una inhibición cardíaca, un efecto cronotrópico e inotrópico negativo, con bradicardia y también inhibición neuronal. Receptor M2, ubicado en tejido glandular, vasos, músculo liso, inclusive en el endotelio. Tiene el mismo mecanismo de segundo mensajero que M1. Aumenta el calcio citosólico, efecto entonces estimulante, estimula la secreción, la contracción del músculo liso, la relajación vascular, esto mediado por el óxido nítrico de las células endoteliales. Esto lo vamos a aclarar un poco más adelante. Pero también puede causar contracción y también secreción, contracción de músculo liso y secreción de glándulas. M4 está ubicado en el sistema nervioso también, en el sistema nervioso central, en cuerpo estriado. ¿Dónde queda el cuerpo estriado? Telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo y todas esas cosas. ¿Dónde está? Claro, esa clasificación que hemos hecho al comienzo ya tienen que empezar a manejar. ¿Dónde está el cuerpo estriado? Corteza, ese sería telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo. Ya, por ahí está. Tiene el mismo mecanismo de segundo mensajeros que M2, es inhibitorio y por lo tanto tiene que ver con una función importante, la modulación dopaminérgica. Entonces, como que no tiene que ver con el sistema, con la función vegetativa, sí. Por eso en un tiempo no se sabía cuál era su función. Y es verdad, hoy en día el M2, M4, perdón, de los receptores muscarínicos no está comprometido tanto con el sistema parasimpático, sino en otras funciones a nivel central, ¿no? M5, también el sistema nervioso central en las neuronas de proyección de la sustancia negra y áreas tegmentales ventrales. Actúa aumentando la actividad fosfolipasa y etcétera, aumentando el calcio. Por lo tanto, su efecto es excitatorio, estimulante. Tiene que ver con la relajación vascular, esto a través del óxido nítrico de las células endoteliales. Pero también tiene que ver mucho con las funciones cognitivas a nivel superior. Claro, esto ya no es vegetativo, ¿no? Eso ya son funciones superiores, pero están involucrados. Muy bien, veamos algunos ejemplos de los efectos del sistema parasimpático. Uno de ellos a nivel del globo ocular. ¿Qué dijimos que hace el sistema parasimpático a nivel del globo ocular? Dos cosas.
la miosis, ¿no? Y la miosis se debe a que el sistema parasimpático inerva, ¿qué inerva? ¿Qué inerva? Estamos hablando de miosis. Si hay miosis, ¿qué es lo que sucede? La pupila se vuelve grande y chiquita, pequeña. Ya, algo hace que se cierre la pupila. ¿Qué músculo hace que se cierre la pupila? Músculo, músculo constrictor del iris o músculo circular del iris, que también es la otra forma. Entonces, si se contrae, entonces se cierra la pupila. Entonces tenemos la miosis. Y por el otro lado, ¿qué tenemos? La acomodación del cristalino. El cristalino está fijado al músculo ciliar a través de unos ligamentos. Se le llama la zónula de zinc, ¿no? Pero son los ligamentos. Ahora bien, ¿qué tenemos acá? Acá el músculo ciliar está relajado. Si el músculo ciliar está relajado, los ligamentos, ¿cómo están? ¿Tensos o relajados? Están tensos. Y eso hace que el cristalino sea jalado y el cristalino se aplana. Y eso no sirve para la visión lejana, ¿no? Ahora, cuando el sistema parasimpático actúa, el músculo ciliar se contrae. La zónula de cinco ligamentos se relaja y el cristalino se vuelve más convexo, más redondo. Y entonces la reflexión de la luz, ¿no?, es mayor y eso nos permite ver de cerca, la lectura, por ejemplo. Y cuando leemos, sí, nosotros no leemos con una vista panorámica, sino es puntual. Por eso el, la pupila se cierra, porque no vemos de manera amplia. Se cierra, vemos de manera puntual y el cristalino se acomoda para que podamos mirar. Entonces, lo que hace el sistema parasimpático con la visión es facilitar la visión cercana. Esa es su función. En cuanto a sus efectos a nivel cardíaco, claro, el sistema cardíaco tiene inervación tanto parasimpática como simpática a través del centro cardiorregulador. En caso del sistema parasimpático, las fibras eferentes se originan en el nervio dorsal del vago y el núcleo ambiguo. De ahí sale el nervio del vago hasta buscar a la segunda neurona. ¿Y dónde la encuentra? En el plexo cardíaco. No es un ganglio, ciertamente, ¿no?, por la estructura, pero sí hace conexión con la segunda neurona. Y tenemos el plexo cardíaco, ¿no? Y también con algunos ganglios que están muy próximos a las aurículas, por ejemplo, ¿no?, y sobre todo a nivel de los nódulos. Si comparamos la inervación del sistema del parasimpático con el simpático, que también lo vamos a ver después, ¿hay diferencia? Sabemos que tienen acciones opuestas, eso es cierto, a nivel del corazón, pero la inervación de ambos es simétrica. No es simétrica. ¿Eso qué significa? Que el sistema parasimpático tiene inervación, sobre todo en la parte superior, nódulo auriculoventricular, nodo sinusal, perdón, aurículas, nodo auriculoventricular y muy poco con el músculo ventricular, casi nada. Mientras que el sistema simpático sí tiene inervación desde el nodo sinusal, fibras internodales, músculo auricular, nodo auriculoventricular y músculo ventricular. Sí lo tiene. Entonces no es simétrico. ¿Eso qué significa? Que el sistema parasimpático, ¿sobre qué va a actuar más? Sobre todo,
Ustedes ya conocen la función del nodo sinusal, ¿cuál es? Del nodo sinusal, solo del nodo sinusal. Determinar la frecuencia cardíaca. Es el que determina. Claro que no es en condiciones, no extremas, en condiciones, en ciertas condiciones puede ser relevado por el aurículo ventricular. Y todavía el aurículo ventricular puede ser relevado por el haz de His. O sea, los tres tienen condiciones de automatismo, solo que uno es más lento que el otro. Hasta el nodo sinusal es el normal, el auricular puede, pero si se tiene que hacer cargo el haz de His, ya estamos muertos. No nos abastece. Entonces, el nodo auriculoventricular. Entonces, si inerva el sistema parasimpático, el nodo auriculoventricular, de hecho, que tiene que ver con el efecto cronotrópico, frecuencia cardíaca. Listo. El nodo auriculoventricular, el AB, sí también puede desencadenar, pero usualmente no lo hace. Pero cuando lo hace, estamos en problemas, ¿no? Pero lo puede hacer, pero no abastece tampoco. ¿Pero cuál es su función? Es cierto, lo retrasa un poco, pero justamente entonces eso tiene una función. Claro, tradúzcalo ahora en sentido inverso. Si lo retrasa, tiene que ver con la velocidad en que se conduce el impulso cardíaco de la aurícula al ventrículo. Entonces tiene que ver con la conducción. Es la conducción. Entonces, él es el que facilita que pase o lo demora. Claro que su función es demorarlo un poco para que la aurícula se contraiga, termine de llenar el ventrículo y el ventrículo recién se contraiga. Si no, entre ambos lucharían, ¿no? Entonces, tiene que ver con la conducción. Entonces, sí tiene que ver, como inerva las aurículas, con la contracción auricular. Y más bien muy poco con la contracción ventricular, ¿no? Ahora bien, la forma en que actúa el sistema parasimpático es a través de la acetilcolina, aumentando la permeabilidad del potasio. Y entonces lo que hace es, ¿qué cosa hace con la célula? Hiperpolarización. Y esto, si lo llevamos al nodo sinusal, por ejemplo, lleva al nodo sinusal en su potencial de reposo a menos 65, menos 75 milivoltios, que es de presión, porque usualmente el nodo sinusal, su potencial de reposo está entre menos 55 y menos 60 milivoltios. Ese es su potencial de reposo, ¿no? Pero lo deprime más. Y lógico, entonces, si queremos que se estimule una descarga, un estímulo cardíaco, le va a demorar más al nodo sinusal alcanzar su despolarización. Claro que acá no juega la bomba de sodio, potasio, TPA, porque el potencial de reposo en Mini es menos 65 milivoltios. No juega. Juegan otros canales. El canal de calcio, por ejemplo, ¿no? Ese sí juega. Lo dejamos ahí porque no estamos en cardiología. Entonces, como deprime el nodo sinusal, deprime la frecuencia cardíaca. Efecto cronotrópico negativo. Su efecto sobre el nodo auriculoventricular, ¿qué dijimos? Conducción. Controla la conducción, deprime la conducción, lo hace más lento y por lo tanto tiene efecto dromotrópico negativo. Y sí, también tiene efecto sobre la contracción muscular, pero sobre todo a nivel auricular, y tiene un efecto inotrópico negativo. Entonces, si queremos ser bien breves con el efecto parasimpático, en el corazón decimos efecto cronotrópico negativo, dromotrópico negativo y inotrópico negativo a nivel de aurículas y muy poco en los ventrículos, ¿no? De esa manera tiene el efecto. A nivel de los vasos sanguíneos, ahí tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, que hay receptores muscarínicos en las células endoteliales y en las células del músculo lisovascular. Sobre todo estamos hablando a nivel de las arterias, ¿no? Entonces, estamos aquí. Ahora,
el control, la vasodilatación de los vasos sanguíneos, mejor dicho, el control del diámetro de los vasos sanguíneos, hay como dos mecanismos básicos, no son los únicos, ¿no? Es esto, la fuerza de cizallamiento, que le llaman shear stress, ¿no? Que cuando aumenta el flujo sanguíneo al vaso, entonces hay más flujo, hay mayor fuerza de cizallamiento, el vaso se dilata para dejarlo pasar. ¿No? Ese es uno. El otro ya es el control humoral que vamos a decir, en caso del sistema parasimpático. Aquí llega la inervación parasimpática. Cuando llega la inervación parasimpática, el efecto predominante está mediado por los receptores M3 de las células endoteliales. A este nivel se activa la enzima óxido nítrico sintetasa, que a partir de la L-arginina se sintetiza óxido nítrico. Y el óxido nítrico difunde y pasa al músculo liso y lo que hay es una dilatación. Conclusión, ¿qué cosa tenemos por efecto del sistema parasimpático? Vasodilatación. Eso es en general, pero hay regiones específicas donde esto no funciona así. Una de esas excepciones son los vasos coronarios, pero lo dejamos a un lado. En general, entonces, lo que sucede es que el sistema parasimpático, a través de receptores muscarínicos M3 de las células endoteliales, inducen el óxido nítrico y se produce vasodilatación. El óxido nítrico es la sustancia que tiene mayor efecto vasodilatador en el organismo. Es el que tiene mayor efecto. Entonces se produce vasodilatación. Ahora, ¿qué sucede si el efecto viene, pero no a los receptores M3 del endotelio, sino a M3 del músculo liso? M3 es inhibitorio y excitatorio. Excitatorio, entonces lo que tenemos es contracción. Pero es a través de los receptores muscarínicos M3 que están en el mismo músculo liso vascular. Cuando el vaso está sano, predomina, el efecto es vasodilatador a través de receptores M3 mediado por el óxido nítrico. No, ese es. Había antes un término, sustancia relajante derivada del endotelio, así se llamaba, porque en ese tiempo no se identificó al óxido nítrico, pero sí se sabía que algo el endotelio hacía para que el músculo liso se relajara, por eso tenía ese nombre. Sustancia relajante derivada del endotelio. Hoy en día ya no se utiliza ese término porque sí se sabe que eso más bien es el óxido nítrico, el S, ¿no? Ahora bien, hay ciertas patologías en las cuales se daña el endotelio. ¿Conocen? El COVID. Puede ser, pero hay otra más común, más antigua si quieren, que daña el endotelio. Otra, harto, bien frecuente, común, sobre todo en las personas mayores y en las personas obesas. La aterosclerosis, ¿no? ¿Y la aterosclerosis condiciona hipertensión? Sí, ¿por qué? Claro, hay mayor presión, pero ¿por qué hay mayor presión? ¿Qué sucede en la aterosclerosis? Se destruye el endotelio. El endotelio queda destruido. Y como queda destruido el endotelio, ¿qué no se produce? Óxido nítrico. Y el efecto parasimpático por el endotelio queda abolido. ¿Y qué prevalece? El efecto de los receptores muscarínicos M3 que están ubicados en el mismo músculo. Listo. Consecuencia, vasoconstricción. Ese es el problema de las personas que tienen aterosclerosis. A nivel del estómago, ¿no?
Claro, en términos generales, ¿no? Antes de entrar a la parte específica. El sistema parasimpático actúa en el músculo intestinal a través de receptores M3, inclusive en algunas regiones con M1. Pero ¿cuál es el efecto? La contracción intestinal. Ahora, ¿cómo se llama la contracción intestinal? Peristaltismo. Entonces, aumenta el peristaltismo. Muy bien. Eso desde el esófago hasta la ampolla rectal, hasta ahí. Pero ¿qué pasa con los esfínteres? Los esfínteres. Claro, a nivel del cardias, para algunos sí hay esfínter cardíaco, ya, vamos a decir que sí, pero para otros dicen no, que la estructura y lo fisiológico y todo, bueno, hay una discusión ahí, pero claro, viene el bolo alimenticio y pasa. Claro, es más por la presencia del bolo, ahí no hay. Pero, por ejemplo, ya en el vaciado gástrico hacia el duodeno, y luego tenemos el esfínter entre el intestino delgado y el colon, ¿cómo se llama? Esfínter, el iliocecal. Ya, ¿cómo se controla? Claro, si el sistema parasimpático tendría control sobre ellos, también se cierra, a menos que le ponga receptor M2, ¿no es cierto? Que vendría a ser, pero no hay receptores M2 allí en esos lugares. Y entonces, ¿cómo es que, claro, el sistema parasimpático hace que aumente el peristaltismo, estimula también la secreción de las glándulas, de la mucosa, su mucosa, estimula, ¿no? Entonces, hay secreción. Entonces, hace que el bolo alimenticio pase, se convierte en quimo y luego pase, llega a bolo fecal y todo lo demás, ¿no? Entonces, tiene que aumenta el pasaje, pero los esfínteres que hemos mencionado tienen que relajarse. Entonces, bajo control de quién están esos esfínteres. Simpático. También están bajo control simpático. Y ahí en ese momento el simpático baja su efecto y entonces pueden pasar, ¿no? Ahora bien, un caso especial es la secreción a nivel del estómago, ¿no? La secreción gástrica está controlada en tres fases: la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal. La fase cefálica se da a través del vago, a través del efecto del vago. Y se dice cefálica porque el efecto se desencadena debido a que nosotros vemos el alimento, el olor y todo lo demás. Y nos estimula ¿a qué? A que ya, aunque todavía no hayamos ingerido los alimentos y no hayan llegado al estómago, ya el estómago empieza a producir secreción gástrica. Y empieza. Y del total que va a secretar es el 30%. Es una buena cantidad, ¿no? Una vez que el bolo alimenticio, sí puede el bolo alimenticio, llega al estómago, entonces estamos en la fase gástrica. Y aquí se desencadenan los reflejos nerviosos secretores locales, ¿no? Los reflejos vagales, la estimulación de la gastrina y la histamina, sobre todo la histamina. Y una vez que ya pasa el bolo alimenticio, ya se convierte en quimo duodeno, hay también un control retrógrado intestinal, que más o menos representa el 10% para la secreción gástrica. Tiene que disminuir. Acá más bien es el 60%, ¿no? Entonces, este es el principal estímulo para la secreción gástrica. Ahora, ¿qué tenemos? Hay como que dos vías señalan, ¿no? La vía directa, la acetilcolina, la gastrina y la histamina estimulan a las células parietales. Las células parietales son las que producen el ácido clorhídrico, pero básicamente lo hace porque las células parietales tienen esta bomba, el contratransportador potasio hidrógenos o hidrógenos potasio, ¿no? Es un contratransportador que consume energía, ATP, saca el hidrogenión y a cambio introduce potasio. Como está el hidrogenión acá afuera,
por otros mecanismos, canales que hay, sale el cloro y a este nivel no se mezclan los dos, o no se unen los dos, porque si se uniera el hidrogenión y el cloro, el ion cloro, se forma ácido clorhídrico y destruye lo que tenga. Donde esté, destruye. Por eso que tampoco se produce acá. Sino que pasado la membrana, la mucosa, recién en la luz propiamente se juntan los dos, el hidrogenión y el cloro, y tenemos el ácido clorhídrico. Entonces, ¿a quién controlan? A la bomba. La vía indirecta, la acetilcolina, la gastrina, también estimula a las células similares a las células enterocromafines, lo que resulta en una secreción de histamina. Y la histamina es la que actúa en la célula parietal para la secreción de ácido clorhídrico o hidrogeniones. Veamos acá mejor esto. Para la secreción gástrica, mencionamos, quien tiene que secretar o sacar al hidrogenión es esta bomba, la bomba de hidrógeno potasio TPase, ¿no? Y él saca el hidrogenión a cambio del potasio. Listo. Acá está el hidrogenión, acá está el cloro, que sale a través de un canal, y acá está la mucina, que es un muco, una capa, forma la capa de mucosa, pero es un mucopolisacárido, sí. Entonces, pero tiene un entramado de rejas que no permite que el cloro y el hidrógeno se mezclen, se unan, ¿no? Como que los conducen por vías separadas hasta que salen a la luz. Por eso la capa mucosa del estómago tiene un pH 7, mientras que la luz gástrica puede llegar hasta un pH de 2, porque acá sí se une. Listo, muy bien, entonces hay que controlar esto. Y el control es a través de dos vías, una vía dependiente del calcio y una vía dependiente del AMP cíclico. Ahora bien, estas dos vías tienen también están controladas bajo la influencia, uno, de la acetilcolina, a través de receptores M2, M3, sobre todo el efecto M3, y a través de gastrina. Ellos estimulan la vía dependiente del calcio, estimulan la hidrógeno potasio ATPasa. Y la otra es a través de la histamina, que actúa a través de receptores H2, pero a través de la vía dependiente del AMP cíclico, que también estimula, ¿no? Ahora, la histamina se produce en las células similares a las células enterocromafines, que están bajo control de la gastrina y de la acetilcolina. Ahora, la gastrina se secreta cuando el contenido gástrico, están ubicados en el antro gástrico y en el duodeno, estas células, cuando está lleno, ¿no? Ha llegado contenido, entonces está lleno, y esto estimula a las células G que liberan gastrina. La gastrina actúan sobre las células similares a enterocromafinas y secretan histamina. Y la histamina, a través de receptores H2, estimula a esta bomba y se produce el ácido clorhídrico. Este es el principal mecanismo de secreción de ácido clorhídrico. La mediada por la histamina, pero requiere de las células enterocromafines de la gastrina, ¿no? Entonces, claro que estas células también están influenciadas por la acetilcolina. Miren, acá también juega la acetilcolina, pero en ambos casos es más débil el efecto directo de la acetilcolina. Es más fuerte el efecto indirecto a través de la histamina. Claro, entonces, cuando se quiere inhibir la secreción de ácido clorhídrico, claro, se puede inhibir a la acetilcolina, al sistema parasimpático, bloquearlo, ¿no? Y de hecho hay fármacos que hacen eso. Pero es mucho más efectivo bloquear la histamina. Por eso se tiene antihistamínicos, pero que son específicos de H2. Cuando uno dice antihistamínicos y no dice más, está hablando de fármacos que bloquean los receptores H1, que tienen otra función diferente. Pero cuando hablamos en este caso del estómago, inhibición de la secreción, hablamos de receptores H2. Entonces, antihistamínicos H2 se dicen, ¿no? Muy bien, entonces con esto se inhibe la secreción de ácido clorhídrico. Claro que también es cierto, hoy en día la gente ya no se complica ni con la acetilcolina, de frente inhibe a la TPasa. Y sí se tiene fármacos que inhiben a la hidrógeno potasio TPasa.
lansoprazol, omeprazol, que son los que hoy en día se utilizan más, ¿no? Ya no tanto los antihistamínicos H2. Entonces, de frente acá, porque es el principal, es el mecanismo por el cual se secreta el ácido clorhídrico. Listo, nos vamos apartando. Bueno, a nivel del globo ocular ya hablamos. Glándula lagrimal estimula el lagrimeo. Glándula salival también, ¿no? Bronquios induce la broncoconstricción y aumenta la secreción glandular. Por eso es que cuando hay una bronquitis, se cierra el bronquio, hay que bloquear. En el asma, por ejemplo. Claro que el asma mejor se bloquea, el tratamiento es mejor bloqueando a los receptores beta 2, que son simpáticos, pero de manera contribuyen cuando también se bloquea a los receptores M3, ¿no? A nivel corazón, ya mencionamos, tracto gastrointestinal. M3 aumenta la motilidad tonomuscular, M1 aumenta la secreción de ácido clorhídrico. A nivel de la uretra y la vejiga, también lo mencionamos, el músculo detrusor se contrae debido al efecto M3, ¿no? M2 aquí no está prácticamente porque esto favorece la micción, eso sería por el control del trígono y el esfínter vesical que tiene control alfa 2 a ese nivel del simpático. Y a nivel de los genitales, M3 estimula la erección. Conclusión, el sistema simpático tiene su efecto para estas condiciones: la alimentación, el reposo, ¿no? Claro que ya no lo hacemos, sino lo hacemos con el celular acá, ¿no? Ya no con la presa, pero sí con el celular. Para la lectura cercana, ¿no? La acomodación y todo lo que hemos hecho. Para la salivación y todo lo demás, el bronquios, ¿no? Aquí no hay un gran esfuerzo respiratorio, ¿no? Entonces los bronquios no es que se contraigan, ¿no? Efectivamente, pero no hay broncoconstricción, no hay broncodilatación. Ese es el sistema parasimpático. Y para el sistema simpático, o para el estrés, está el sistema simpático. Pero antes de entrar a esto, veamos si es que hay algo que acotar, aclarar o preguntar sobre el sistema parasimpático. Una pregunta. Así como hay receptores M1, M2, M3, M4, M5, también había receptores neurológicos de N1 y N2. ¿Puedes explicar esa parte? Los N1 y N2. Sí, pero no fue en el sistema que hemos hablado ahora. No, por eso solamente nos hemos. Con excepción de los nicotínicos que existan en los ganglios. Claro, ahí sí actúan, ¿no? Ahí están los receptores nicotínicos. Entonces, por eso ahí no los hemos, ¿qué se llama? No hemos hecho nada. Los receptores nicotínicos, ¿dónde dijimos que se encuentran? Ya hablando de órganos efectores. En músculo esquelético, en la placa neuromuscular o placa neuromotora. Allí se encuentra. Y entonces ahí sí vamos a hablar de receptores nicotínicos. Ahora, los receptores nicotínicos son metabotrópicos y ionotrópicos. Ionotrópicos son más rápidos. Aquí el efecto que tiene el sistema parasimpático es lento, pero sostenido. Entonces no le hace falta una respuesta rápida, o no induce una respuesta rápida. Lenta, progresiva, el peristaltismo aumenta lento, la contracción es lenta, se va contrayendo, luego se relaja, pero lento, ¿no? Entonces, eso lo que va a hacer entonces es de que los receptores muscarínicos actúen de mejor manera a este nivel. Pero la contracción muscular, los movimientos son rápidos. Sí se necesita una transmisión rápida. Entonces, el receptor nicotínico, que es ionotrópico, ese sí da una respuesta más rápida, ¿no? Entonces, la diferencia. Muy bien. Si no hay, seguiremos porque tenemos que llegar hasta el sistema límbico. El sistema simpático es más bien para el estrés. Pero hay que reconocer lo siguiente, que el estrés genera una actividad del sistema, del organismo todo, pero hay dos sistemas que controlan el estrés, o mejor dicho, que nos permiten responder al estrés. Sí está el sistema simpático, con la liberación de catecolaminas, pero por el otro lado también está los glucocorticoides.
el eje hipotálamo, hipófisis adrenal, que se le llama, y que libera los glucocorticoides. Ahora, el efecto o la participación del sistema simpático es rápido. En el momento, se nos está cayendo el techo, a salir corriendo. El sistema simpático nos ayuda a salir rápido. Pero pero si por ejemplo, claro, ustedes viven estresados, van a dar examen, están estresados. Y como están estresados, el ACTH aumenta, el glucocorticoide aumenta. Entonces, están con los glucocorticoides aumentados. Pero es sostenido, prolongado, ¿no? Y tiene mayores efectos. Nos vamos a dedicar solo por este lado de las catecolaminas del sistema simpático. ¿Cuál es el mediador del sistema simpático? Las catecolaminas. Y estas se sintetizan a partir de la tirosina, ¿no? En una cadena de varias enzimas. La tirosina hidroxilasa, que es la primera enzima, pero es necesaria para que se convierta en L-dopa, y luego tenemos por la descarboxilasa la dopamina. Si la célula tiene hasta aquí y no tiene estas otras enzimas, entonces va a secretar dopamina. Luego está la dopamina beta hidroxilasa, que se produce la noradrenalina. Aquí sí llegan prácticamente o están ubicadas y se produce la noradrenalina en las terminaciones de las células postganglionares simpáticas, pero no tienen la N-metiltransferasa que da lugar a la adrenalina. ¿Dónde se encuentra esto? Se encuentra en médula suprarrenal. Por eso que la médula suprarrenal sí puede producir, no la adrenalina, puede producir cierto, pero produce adrenalina en mayor cantidad. Y también produce una cierta cantidad de dopamina, que casi no se la toma en cuenta porque es muy poca. La noradrenalina también es poca, pero sí nos interesa la adrenalina. Su mecanismo de acción es a través de receptores metagotróficos también, ¿no? A través de las proteínas G. Y si hablamos todavía a nivel molecular, los receptores de catecolaminas son de dos tipos principalmente, ¿no? Los alfa y los beta. Ahora bien, pero dependiendo del tipo y subtipo inclusive, actúan a través de proteínas G, pero no todas igual. Por ejemplo, los receptores adrenérgicos alfa 2 y los receptores adrenérgicos beta actúan a través de la adenilciclasa. Aumentan el AMP cíclico, actúan la proteína quinasa y eso es lo que desencadena la respuesta celular, ¿no? Mientras que, por ejemplo, los receptores adrenérgicos alfa 1 actúan a través de las proteínas G que tienen mediadores a la fosfolipasa C. Entonces, actúan a través del inositol trifosfato diacilglicerol y las proteínas quinasa C. Esa es otra vía de segundos mensajeros, pero ambas son las que van a inducir las respuestas celulares. Pero hay una distinción, ¿no? Dependiendo del tipo de receptor y su segundo mensajero. Ahora bien, en términos generales, los receptores adrenérgicos responden tanto a la noradrenalina o norepinefrina o la adrenalina o epinefrina, que es sus nombres que se conocen, ¿no? Ahora bien, la dopamina, que es otra catecolamina, tiene sus propios receptores dopaminérgicos, ¿no? Ahora, los receptores mencionamos que son dos, alfa y beta, pero también tenemos de los subtipos, alfa 1, alfa 2, y en este lado tenemos beta 1, beta 2, beta 3. Tienen sus especificaciones, ¿no? Y sus efectos que inducen. Claro, haciendo una visión rápida, tenemos que alfa 1, por ejemplo, se encuentra en músculo liso vascular, induce vasoconstricción, pero también músculo liso que causa piloerección y midriasis, por ejemplo. Alfa 2 induce una disminución del liberador de neurotransmisor
en el tracto gastrointestinal, disminuye la motilidad y la secreción. Beta 1, por ejemplo, a nivel del corazón, induce taquicardia, aumento de la contracción. Beta 2 produce broncodilatación. Y el beta 3, que sobre todo tiene efectos metabotrópicos. No, metabólicos tiene efectos metabólicos. Entonces, bien, claro, esto es una clasificación fisiológica, pero vuelvo a repetir, preferible, nos vamos con la clasificación farmacológica. En la división farmacológica se clasifican los efectos, las acciones que tienen los receptores, y se clasifican en 7 acciones. La primera acción en describir es la acción excitatoria periférica del sistema adrenérgico. ¿Esto por qué? Porque en algunos tipos de músculo liso se encuentra el receptor alfa 1. Habiendo receptor alfa 1, por ejemplo, en los vasos sanguíneos del riñón, piel y mucosas. Si hay receptores alfa 1 y esa actividad excitatoria, ¿qué pasa con estos vasos sanguíneos? Vasoconstricción, vasodilatación. Vasoconstricción, ¿no? También se encuentra en músculo radial del iris. Si está en el músculo radial del iris, ¿qué pasa con la pupila? Se dilata. Eso se llama midriasis, ¿no? También se encuentra en los esfínteres. Si se encuentra en los esfínteres, ¿qué hace con los esfínteres? ¿Los cierra o los abre? Esa acción excitatoria los contrae, los cierra, ¿no? También en células glandulares como las glándulas salivares y sudoríparas, ¿no? Para ahí. Supongo que me van a hacer una pregunta, pero si no me la hacen, no digo nada. Listo, tenemos acá. Entonces, acá hay acciones excitadoras, ¿no? Tenemos acción inhibidora periférica, mediado por receptores beta 2. Por ejemplo, ubicado en músculo liso, como la pared intestinal, el árbol bronquial, el músculo liso de los vasos sanguíneos que riegan músculo estriado y también músculo detrusor. Y no tanto en el músculo detrusor, sino en el trígono y el esfínter vesical. Ya, veamos. Solo para analizar el efecto de estos dos receptores a nivel de músculo liso vascular. Acá nos dice que el receptor alfa 1 tiene efecto vasoconstrictor, ¿no? ¿En qué vasos? De riñón, piel y mucosas. Y acá nos dice que receptores beta 2 median efectos inhibitorios, por ejemplo, en músculo liso vascular, ¿no? De los vasos sanguíneos. Acá, ¿qué se produce? Vasodilatación, vasoconstricción. Vaso. Listo. Si yo les pregunto, ¿cuál es el efecto adrenérgico sobre los vasos sanguíneos? ¿Qué me responden? ¿Qué me responden? La pregunta es, ¿no? El efecto simpático sobre los vasos sanguíneos, específicamente en las arterias, es 2 puntos. Vasoconstricción, vasodilatación. ¿Qué me ponen? Los dos o ninguno. Los dos ponen. Es que eso tiene una lógica. Miren, cuando vamos a pelear o huir, ¿qué necesitamos? Que se irrigue más. ¿Las vísceras o el músculo esquelético? Músculo esquelético. Entonces ahí se tiene que favorecer la irrigación. Tiene que haber vasodilatación. Y ahí están los receptores beta 2. Mientras que para el intestino y todo lo demás, no se necesita mucha sangre, ni siquiera en la piel, ¿no? Poca sangre, porque si en ese estado de lucha o huida nos dañamos la piel, perdemos sangre. Y es más, a veces cuando sentimos un miedo intenso o algo, ¿cómo nos ponemos? Pálidos.
es que se han cerrado los vasos. Y por eso tenemos una tez pálida, no se cierren. Entonces, como en esos lugares no se necesita mucha sangre, no es que se cierren del todo, no se, hay vasoconstricción. Entonces, lo que está sucediendo es una redistribución sanguínea, dependiendo de las condiciones en que estamos, ¿no? Bueno, el músculo radial del iris, claro, se abre la pupila. Eso es visión cercana, lejana. Visión lejana. Claro, si voy a pelear, tengo que ver todo lo que me está agrediendo, o si no, por dónde voy a escapar. Y no me sirve la visión puntual. La acomodación no me sirve. Necesito una visión amplia. Y por eso que el músculo radial del iris se contrae y nos permite una visión amplia. Ahí. Midriasis, miosis. Hay midriasis, ¿no? Seguimos con los efectos. Hay acción excitadora cardíaca mediada por receptores beta 1. Aumenta la frecuencia y aumenta la fuerza de contracción. Aumenta el automatismo. ¿Eso qué significa? Que estimula e inhibe al nodo sinusal. Lo estimula. Efecto cronotrópico positivo. A nivel del nodo auriculoventricular aumenta la conductividad. Efecto tromotrópico positivo. Aumenta la excitabilidad del músculo cardíaco. Efecto vancomotrópico positivo. Aumenta la fuerza de contracción del músculo, tanto auricular como ventricular. Efecto inotrópico positivo. ¿Y qué hace con la refractariedad? ¿Aumenta la disminuye? Ese es el efecto de lucitropismo. El músculo cardíaco aquí, claro, si vuelve muy refractario, no va a poder actuar rápido porque va a tener un espacio más. Entonces tiene que disminuir. Entonces tenemos efecto cronotrópico, dromotrópico, vancomotrópico, inotrópico positivo y lusotrópico más bien tiene que disminuir. Con eso controla el corazón, ¿no? Acciones metabólicas, ahora bien, a diferencia del sistema parasimpático que mencionamos, que solo tiene órganos efectores a nivel periférico, es cierto, y sí, pero el sistema simpático tiene efectos metabólicos mediados por receptores beta 2, ¿no? Que también se suman a estos. Aumenta la tasa de glucogenólisis en el hígado y en músculo esquelético. Aumenta la tasa de glucogenólisis en hígado y músculo esquelético. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa? Mayor disponibilidad de energía. La forma en que el organismo acumula, almacena glucosa es en forma de glucógeno. ¿Y quién lo hace? Hígado, músculo esquelético. El músculo esquelético es egoísta, no comparte, lo va a utilizar para él. Lo va a degradar a glucosa, pero lo va a utilizar él. Pero la buena gente es el hígado, que lo va a liberar. Degrada el glucógeno y libera la glucosa, para que a nivel de la sangre la glucosa se eleve. Y eso puede ser utilizado por el músculo esquelético también y otros órganos que necesitan en esa situación de estrés. Por eso que aumenta la tasa de glucogenólisis. Aumenta la liberación de ácidos grasos del tejido adiposo. ¿Qué significa eso? Aumenta la liberación de ácidos grasos del tejido adiposo. ¿Qué significa? Liberación de ácidos grasos. Y la liberación de los ácidos grasos son fuente de energía. En situaciones de estrés, ¿qué órganos son privilegiados con el aporte de glucosa? Cerebro, corazón, ¿no? Porque si ellos fallan, estamos muertos. Y claro, el músculo esquelético también requiere, ¿no? de glucosa. Y los demás, no, dice un momento, los demás se conforman con ácidos grasos, que pueden utilizarlos como fuente energética. Miren acciones endocrinas, modulan la secreción de insulina.
Los receptores alfa 2 disminuyen la secreción de insulina y la beta 2 la aumenta. Ya. Si, ¿esto qué significa? ¿O para qué? Anteriormente dijimos que se liberaba glucosa y la glucosa se eleva. Ahora, para que sea utilizada la glucosa, ¿qué se requiere? Insulina, para que las células la puedan captar. Si no, no tendría sentido elevar la glucosa, ¿no? Entonces, sí, predomina el efecto beta, con aumento de secreción de insulina para que baje. Pero hay también el efecto alfa, ¿no? Acá vamos a mencionar, como hay liberación de insulina, claro, el organismo está liberado, pero hay aumento de liberación de glucosa y también liberación de insulina, pero la glucosa está alta. Entonces, el sistema endocrino, el sistema simpático induce con respecto a la glucosa en sangre. Aumento de la glucosa. ¿Y eso cómo se llama? Hiperglicemia. Aumenta la glucosa en sangre. A nivel de la renina, el receptor alfa 1 disminuye y aumenta los receptores beta 2. La renina. ¿Conocen la renina? ¿Qué hace la renina? ¿Qué es la renina? El famoso eje renina, angiotensina, aldosterona. ¿Quién produce la renina? No, ¿quién produce la renina? ¿Quién la produce? ¿Dónde se produce? Riñones. Lo producen los riñones. ¿Y por qué lo produce? Por dos condiciones. Baja volumen y el riñón lo detecta. El aparato extraglomerular detecta que hay disminución de volumen, libera renina. O la otra es que detecta que hay disminución de sodio. Claro, no específicamente sodio, disminución de cloro, pero como el cloro anda con el sodio, bueno, no hay sodio, no hay cloro. Y si el sodio y el cloro bajan, ¿qué pasa con el organismo? Si no hay sodio cloro, no se retiene agua. Y si no se retiene agua, disminuye volumen. Entramos en disminución de volumen y el riñón lo detecta. Y entonces, ¿qué hace? Hay disminución de volumen. La presión está bajando. ¿Qué hace? Libera renina. ¿Y la renina qué hace? La renina sale y el angiotensinógeno lo convierte en angiotensina 1. Y luego la angiotensina 1 a nivel de los pulmones es convertido en angiotensina 2. Y ella sí tiene efectos. ¿Cuáles son? Efecto vasoconstrictor. Claro, si hay disminución de volumen de contenido, el continente debe disminuir, vasoconstricción. Listo, ese es uno. 2. A nivel del corazón, ¿tiene efecto la catecolamina? Sí, estimula el corazón. También le hace un efecto estimulante cronotrópico, pero sobre todo inotrópico positivo, para que aumente la fuerza de contracción. Entonces, si retenemos volumen y aumentamos fuerza de corazón y el corazón envía más sangre, la presión eleva. Ese es el reflejo, pero hay una diferencia con el sistema simpático, porque él también hace lo mismo. Lo hace de manera sostenida, la prolonga. Y si lo dejamos actuar al sistema renina-angiotensina-aldosterona o angiotensina, lo que va a hacer es remodelar al corazón y lo puede volver grande. Y a los vasos también los vuelve hipertróficos gruesos, porque está teniendo a manejar altas presiones. Ese es. Y bueno, ahí entramos luego en todo lo que es insuficiencia cardíaca, todo. Lo dejamos ahí, pero tenemos que estar acá. Y finalmente la aldosterona. ¿Qué cosa hace la aldosterona?
Induce la retención de sodio a nivel del riñón. Entonces, si retiene al sodio, retiene agua, ¿no? Y es lo que se está perdiendo. A nivel de las hormonas hipofisarias beta 1, aumenta la liberación de la hormona antidiurética. ¿Y por qué? Para la retención de agua, evitar que se pierda agua por la micción. Acciones sobre el sistema nervioso central. Sí nos interesa porque es parte del efecto que tiene este sistema. Estimula la respiración, aumenta el estado de vigilia, aumenta la actividad psicomotora y también disminuye el apetito, ¿no? Claro. Si estamos en situación de estrés, ¿qué necesitamos para que el músculo esquelético actúe? Ya tenemos glucosa, ya se elevó la glucosa, ya está disponible, pero ¿qué más necesitamos? Oxígeno. Claro, necesitamos oxígeno. Y entonces por eso que estimula la respiración, ¿no? ¿Y qué cosa hace más? ¿Qué hace con los bronquios? Hay acción inhibitoria periférica a través de receptores beta 2 en músculo bronquial. ¿Qué pasa con los bronquios? Se dilatan. El aire ingresa con mayor facilidad, ¿no? Por eso hace broncodilatación. Actividad psicomotora, claro, estamos más despiertos, activos, ¿no? Aumenta el estado de vigilia, no se duermen en esas condiciones. A nivel del sistema de locus coeruleus, ¿conocen al locus coeruleus? ¿Dónde está el locus coeruleus? Ya, es uno de los mediadores para que estimula la conducta vigilante. Claro que por ahí alguien va a levantar y me va a decir, ¿y la acetilcolina? También actúa acá, ¿no? Pero tiene sus formas. Estimula el sistema noradrenérgico tegmental ventral, ¿no? ¿Qué cosa hace esta cosa? Induce la regulación de la vasopresina, la oxitocina, secreción de hormonas adenohipófisis. Entonces controla el sistema, no tiene influencia sobre el sistema endocrino, claro. La noradrenalina más la serotonina controla la ingestión de alimentos y la temperatura corporal. Está aquí. Y finalmente, acciones presinápticas. A nivel central, ¿dónde dijimos que está la primera neurona motora, la primera neurona vegetativa del sistema simpático? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Astas laterales de la médula, desde el nivel dorsal hasta L2, astas laterales. Allí está. Pero esta primera neurona no está desconectada, sino desde arriba le está viniendo señales, ¿no? Ahora, entonces, desde arriba, la neurona que está viniendo desde arriba hace conexión con la primera neurona del sistema simpático. Hacen su conexión, pero también es a través de catecolaminas, noradrenalina, pero estas conexiones, estas sinapsis tienen receptores alfa 2 presinápticos, que la noradrenalina, que es liberada para hacer conexión con la primera neurona simpática, también hace conexiones con estos receptores presinápticos e inhiben la liberación de la noradrenalina. Si hacen eso, ¿qué pasa con el sistema simpático? ¿Aumenta o disminuye su efecto? Disminuye su efecto. O sea, es un control de nivel superior. Por otro lado, tiene receptores beta 2 presinápticos que también son estimulados por la noradrenalina y aumentan la liberación de la noradrenalina. ¿Qué pasa con el sistema simpático? ¿Aumenta su efecto o disminuye? Aumenta su efecto.
Esos son los controles de nivel superior. Ya no estamos hablando entre la primera y segunda neurona nada más, ¿no? Son niveles. Listo, muy bien. Entonces, miren, con todo esto se describe todos los efectos que tiene el sistema simpático. Y si tienen el enfoque de la lucha o huida, la situación de estrés, todo esto es lógico. Si tenemos que pelear, listo, muy bien. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que el corazón mande más sangre, estimulamos al corazón, ¿no? Tiene que haber más sangre, pero no en todo. Tiene que ir primero al músculo esquelético, hay vasodilatadores, acción vasodilatadora. El resto tiene que hacer vasoconstricción porque no se necesita ahí. Necesitamos respiración, estimula la respiración, hace broncodilatación para que podamos respirar mejor, captar más oxígeno. Listo, muy bien. Aumenta el nivel de glucosa porque la vamos a necesitar, ¿no es cierto? Y como hay glucosa necesitamos insulina, sale la insulina también. Listo, si esto se sigue manteniendo, pasa comunicación ¿a quién? Al sistema renina, angiotensina, aldosterona, para que ellos también salgan. Hacen lo mismo, pero de manera no tan rápida, pero de manera más sostenida, y su efecto es mucho más intenso. Miren, entonces, y la visión, necesitan una visión amplia, ¿no es cierto? Entonces, si lo ven así, tienen lógica todos estos efectos, ¿no? Y ahí lo único que hay que hacer ya es ponerle el receptor de manera específica. Listo. Y eso es lo que hace el sistema simpático, ¿no? Es un sistema que nos permite actuar rápidamente, ¿no? En un momento de estrés, ¿no? Listo. Hasta ahí creo que lo dejamos. Ya, como todavía no les he enviado el formato se los envío hoy día y la práctica pasa a la siguiente semana. Porque sí, tienen que revisar harto, ya se habrán dado cuenta. Listo. Pero mañana continuamos con los temas. ¿Listo? Muy bien. Entonces nos vemos mañana.